Muy bien, vamos incorporándonos, por favor. Bien, en la reunión anterior estábamos manejando una propuesta prácticamente. Una propuesta que la relación en perspectiva entre enfermería y sociología plantea. ¿Sí? Ya estuvimos identificando dos planteamientos muy importantes. Aquí está. En primer lugar, ver que la enfermería y la sociología se pueden interrelacionar a partir de su objeto de estudio. Una vez la condición procedimental de los cuidados de la salud, en tanto que condición, pero la otra también contribuye en tanto que al ser humano como un ser multidimensional, social, político, económico, cultural, etc. Esto es lo que señalamos, por ejemplo, en la primera, digamos, en la primera premisa. Luego, vinimos y en segundo lugar le apostamos a la interdisciplinaridad. O sea, la interdisciplinaridad es la que va como a conjugar, a conjuntar todos los esfuerzos, tanto de la enfermería como de la sociología o de cualquier otra ciencia social. Y por eso es que decimos, a partir de esas dos premisas, con vistas al logro de los espacios mínimos de desarrollo del sistema de salud nacional en cuanto a la capacidad instalada y la disponibilidad de los recursos financieros, materiales y humanos profesionales en el campo de la salud, con virtudes como la austeridad, solidaridad, gratuidad y algo muy importante, a la universalidad en cobertura y atención y superar la fragmentación como ocurre con la red pública de salud, en donde encontramos una dualidad absurda y dañina en la atención y cobertura. El MinSal y el ISSSTE. ¿Por qué decimos una dualidad absurda? Está con nosotros Luis Tobar, está con nosotros. Veamos, el compañero que trabaja con el Seguro Social. Está con nosotros, por casualidad. Veamos. Alguien que nos podría decir a qué nos referimos entonces a la dualidad. Esa dualidad absurda y dañina en la atención y cobertura, que es el MinSal y el ISSSTE. ¿A qué creen ustedes que nos referimos? A que hay dos sistemas nacionales de salud. ¿Y eso cómo es posible en un país tan pobre como El Salvador? ¿Sí? Eso es absurdo. Ni los países ricos tienen dos sistemas. Ustedes saben que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social es nacional. Y el MinSal, que es el que es encargado del Sistema Nacional de Salud, y que la atención es la atención que le llaman la atención que le llaman de calidad, ¿se acuerdan? Entonces, los dos son nacionales. Solo que uno es para las clases medias que cotizan. Las clases medias trabajadoras que tienen empleo formal y cotizan por un seguro de salud. Y el otro, que absorbe a las personas que no cotizan, que no tienen empleo y que necesitan de los servicios de salud. Madeline Medrano, sí, ¿qué nos puedes decir? Sí, adelante, Madeline. Tengo una pregunta.
el sistema de salud privado, ya sean, digamos así, los hospitales como el diagnóstico, el Paravida, el Profamilia, entonces, ¿en qué sistema entrarían? De entre esos dos no entran. No. Hoy por hoy estamos con el sistema público. Ahorita estamos hablando exclusivamente del sistema público, madre. No estamos tocando el sistema privado. El sistema privado, obviamente, es una realidad el sistema privado, pero como dijimos ayer, o el martes, ¿se acuerdan? No tenemos datos precisos, hubo una deducción. ¿Se acuerdan que hubo una deducción de cuántos profesionales de la enfermería están trabajando? Y dimos un dato. Andan ahí por los 3,000 por el sistema privado. Pero ahorita, ¿por qué nos importa mucho el sistema nacional? Porque es ahí donde ustedes van a tener como la posibilidad más real de poder ejercer. Eso no quiere decir, Madeline, que tú vayas a prestar tus servicios también al sistema privado, como les ocurre a muchos profesionales de la enfermería y de la medicina y de distintas profesiones de la salud. Después del Hospital Nacional se van a una clínica, muchos de ustedes. Entonces, ahorita, lo que estamos nosotros haciendo de un análisis crítico es al sistema público, que son dos, el MinSal y el ISSSTE. Solo que uno atiende a las clases trabajadoras y clases medias que tienen empleo y cotizan. Y en cambio el otro sistema, que es para la gente, para las clases pobres que no tienen empleo, pero que necesitan de los servicios de salud. Entonces, eso resulta ser absurdo si nosotros hablamos de una universalidad de la salud. En otras palabras, nosotros en sociología proponemos, junto con ustedes, junto con la disciplina de la enfermería, el valor de la universalidad. Porque, ¿qué significa la universalidad? Que toda la población tenga acceso al servicio de la salud a partir de que todos tenemos derechos a la salud. Todos y todas. Independientemente si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. Si vivimos en una colonia de clase media o una colonia pobre. El derecho a la salud es universal. Y por lo tanto, su acceso de ese derecho a la salud debe ser también universal. Hay países, hay sociedades donde el acceso a la salud es universal. Ahora bien, aquí hay un problema. Sí, adelante. Lo que sucede es que, así como dice, en otros países, por ejemplo, grandes potencias como Canadá, tienen un sistema totalmente diferente. Canadá, Alemania, Costa Rica. por el tipo de impuesto que tienen, porque ellos van a la proyección social. Quiere decir de que tienen un buen sistema de salud, o sea, casi todo es público, o sea, no sé cómo aquí todos lo quieren hacer privado, pero ahí todo lo hacen como público, pero es un buen sistema. Entonces no es como el de nosotros y a ellos les funciona grandemente. Correcto. Y trabajan mucho por la prevención porque ellos saben que prefieren gastar en prevenir que alguien no sea diabético, porque saben que si es diabético van a gastar mucho más en estarlo más. Y como es
obligación del Estado. Bueno, de hecho también acá, y por lo que usted está diciendo, que la salud es algo universal. Entonces, lo que intentan ellos es para gastar menos, prefiero gastar en prevenir que estarle poniendo y dándole todo el medicamento para la diabetes. Me sale más barato. Entonces ellos lo tratan de ver de esa forma. Aquí se trata de ver como al revés. O sea, toda la población se está enfermando y al final los pocos que pueden se van y gastan en lo privado, pero Correcto. no toda la población va a tener para gastar en lo privado. Muchas gracias con tu comentario, porque tú has dado en el fundamento de lo que estamos hablando. Hay otras sociedades, claro. ¿Por qué? Porque los impuestos, hay sistemas tributarios también justos. ¿Por qué siempre vinculo? Por ejemplo, hay una diapositiva en donde metemos al sistema de pensiones, pero también al sistema tributario. ¿Por qué? Porque este país necesita un sistema tributario también progresivo. Sí, Melissa. Melissa, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Reforzando lo que dijo la compañera, yo estaba investigando un poco y, o sea, incluso para uno irse a vivir a Canadá, el país le pide de qué manera uno va a contribuir a esa nación. Entonces, eso es algo que me llamaba mucho la atención porque ellos le dan oportunidades a otras personas, pero le dan oportunidades si ellos le dan algo a cambio, o sea, como una ayuda para su propio país. Entonces, realmente es algo que si lo ponemos desde un punto de vista, es igual para los dos, o sea, es una ayuda mutua, porque le están ofreciendo trabajo, pero también están buscando una ayuda para su propio país. Entonces, realmente es algo súper diferente al nuestro, porque como decíamos en clases anteriores, si no se tiene cuello, o sea, no entra uno a trabajar. Entonces, creo que eso es algo que al país realmente le hace falta muchísimo y, o sea, creo yo que ellos también son un gran ejemplo para nosotros en ese aspecto. Correcto. Muchas gracias también. Fíjense que yo me estoy dando cuenta de que ustedes tienen criterios válidos porque hacen comparaciones con otros sistemas públicos de salud en los cuales existe amplios recursos. Hay recursos óptimos para la salud y que esos recursos se utilizan precisamente para que haya una salud universal. ¿Sí? Ojo con eso. Y de seguro hay rendimiento de cuentas. Se sabe cómo están gastando ese dinero. Pero volvemos Licenciado, ¿sí? pero ahí volvemos a lo que estábamos tratando en otra clase, de que realmente en otros países las personas que están dirigiendo el país tienen, por así decirlo, no hay malversación de fondos. Entonces, la población está muy tranquila en dar su tributo y saben que lo van a administrar bien, porque si el Estado me pide un mayor tributo, pero me va a dar una buena salud o en mi vejez, educación en mi vejez, o sea, hay en otros países que llega a su casa, le llegan a traer el bus tranquilamente, hay infinidad de cosas para el adulto mayor, virtudes pero se llaman. son todos. Aquí el que no es pensionado, y hablamos de las pensiones mediocres que tenemos, entonces imagínense los que no alcanzan a esas pensiones. Entonces yo creo que todo es un engranaje porque ellos están educados a que si yo doy mi tributo, entonces yo voy a tener una recompensa mayor.
Pero en cambio, en este país o en los países latinoamericanos, se sabe que si suben el IVA, si suben cualquier tributo, eso se va a saber a dónde. Porque si usted tiene el tributo en la gasolina, hay un porcentaje, pero las calles con el montón de baches y todo, entonces ¿a dónde está el tributo? Entonces se ha ido. Entonces en otros países donde sí hacen huelga y están educados a eso, a decir, si me bajan el tributo, entonces tienen que bajar la calidad de la educación, baja la calidad de la salud, entonces no me conviene. Ellos hasta hacen huelgas para que siempre siga manteniéndose. O sea, pero es otro estilo y otra forma de pensar. Aquí que le digan, mire, se lo dejo más barato, pues usted, ese es el que va a escoger. Pero es por el estilo de vida y por todos los años que tenemos que, pues sí, no salimos de lo mismo. Correcto. Es un problema de fondo. Hay mucha hondura. Sí, Dalia. Obviamente sería problemas de corrupción, o sea, todos estos años, incluso todavía seguimos viendo, pero creo que El Salvador está como sujeto a la acción que da si la población recibe. Si uno no aporta, ellos tampoco van a aportar. Correcto. Por eso es que estamos haciendo una crítica de cómo está organizado el sistema nacional. ¿Por qué hablamos de una dualidad absurda? Si con todos los impuestos que se podrían recolectar en El Salvador bien podríamos tener un sistema universal, en donde no haya una distinción entre los que trabajan y los que no trabajan. O sea, estoy hablando de un sistema tributario progresivo y no regresivo. Porque hoy por hoy el sistema tributario es regresivo. O sea, los que tienen menos pagan más y los que pagan más, perdón, los que tienen más pagan menos. Ese es regresivo. Entonces, esos países, compañeras, todas las que han comentado sobre, por ejemplo, sobre Canadá, ahí los sistemas tributarios son progresivos. El que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos. Sí, Medrano, adelante. Bueno, creo que también vendría el tema eso de que nuestros impuestos, por ejemplo, los diputados, la gasolina que ellos usan, los carros que ellos usan, todo lo que le dan a ellos son pagados con nuestros impuestos. Entonces, ahí es donde las personas, toda la comunidad salvadoreña es como que se pone a pensar para que es injusto que ellos vivan a nuestras costillas. Correcto. Entonces, ahí estamos viendo ya. Ahí estamos viendo, como dicen, la movida, lo injusto, la injusticia social que prevalece. Y miren, y estamos en una situación tan complicada de que no vale la pena saber la verdad. Porque ustedes están diciendo verdades de la realidad de la salud. Pero a ellos les importa un bledo. Y lamentablemente a nosotros como sociedad nos está importando un bledo. Y eso es preocupante. A mí, desde la sociología, me preocupa mucho. Miren, el criterio de lo público, por ejemplo. Yo no sé, la compañera creo que, bueno, Alejandrina, tú hablaste de Canadá. ¿Verdad que tú hablaste de Canadá, verdad? Sí, Lick. Bueno, en Canadá, si tú investigas, Canadá tiene un sistema tributario, o sea, un sistema de pago de impuestos progresivo y altamente progresivo. ¿En qué sentido altamente progresivo? Que allá los ricos, los multimillonarios, de sus ganancias tienen que pagar casi el 50% de sus ganancias en impuestos. Claro que ahí son, si yo te hablo de un multimillonario en un país como Canadá, te estoy hablando de un capital de cientos de miles de millones que gana solo una persona. Entonces, pagar casi el 50% de sus ganancias en impuestos
a ellos no les resulta, en realidad, no les resulta malo, pues no salen afectados, pues, no salen afectados. ¿Sí? Entonces, son sistemas tributarios progresivos, donde los que tienen más pagan más y los que tienen menos pagan menos. Y eso es lo que necesitamos aquí, porque aquí es todo lo contrario. Pero usted me podría preguntar, va, mire, deme un ejemplo. Deme un ejemplo de que usted, de eso que usted me está diciendo, que en El Salvador ¿sí? Pagamos más lo que, lo que ganamos menos. Y los que ganan más pagan menos. Pero el 13% es el IVA que tenemos. Ojo. Entonces, nosotros, por cualquier cosa que consumamos y que compremos, pagamos IVA. O sea que aquí no podemos decir que nadie paga impuestos. Todos pagan impuestos. Hasta la galletita que se come uno. Ahí va el IVA. Y es el 13%. Pero aquí hay 160 ultra ricos. Y esos ultra ricos, ellos compran cosas lujosas, suntuarias. ¿Sí? Por ejemplo, traen de Europa un Cadillac, un carro Cadillac. Ahora bien, pero pagan el mismo, ojo, el mismo porcentaje de IVA, el 13%. Y eso no se vale. Eso en un país como Canadá le estarían poniendo el doble o el triple quizás. Porque es un artículo suntuario de lujo para el disfrute, para el deleite, no para satisfacer una necesidad como la salud, por ejemplo, o la educación. Entonces, ahí está un ejemplo de por qué, fíjense bien, el mismo impuesto, el mismo ¿qué? Porcentaje de IVA pagaron. El pobre que compró una galleta, 13%. Pero el ultra rico que compró un Cadillac vale más de $100,000. Pero pagó el mismo porcentaje que pagó el pobre, sin empleo, enfermo, etcétera, ¿sí? Vulnerado. Entonces, eso, ahí está lo regresivo que yo les estaba diciendo del sistema tributario. Otro impuesto que es injusto es el de la renta también, pues. El de la renta es injusto. Entonces, porque son regresivos. No puede estar pagando lo mismo el rico que el pobre, el mismo porcentaje. Porque no son lo mismo. Entonces, eso es lo que está provocando que hayan menos recursos también para la salud y para la educación. ¿Sí? Y también, y que nos metemos también con realidades absurdas, como la dualidad esa de que por un lado el MinSal y por un lado el Seguro Social. Y los dos son nacionales. Eso es absurdo. Es absurdo. Ahí nomás en Costa Rica el sistema es universal. Eso quizás hay que también destacarlo, porque no tenemos que irnos hasta allá a Canadá para hablar de un sistema universal de salud. Ahí está el ejemplo de Costa Rica. Ustedes pueden averiguar en internet. Ahora bien, yo quería traer a colación algo muy importante. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por lo público? Y este es un problema antropológico, es un problema psicológico y es un problema sociológico en El Salvador. Y dale así. Lick, pues a mi ver, lo que usted está diciendo es que la mayoría de personas entienden por lo público, por
que yo he escuchado a personas que dicen que el sistema público o cuestiones en que tiene que ver siempre lo público, dicen que solo van las personas que son pobres, o sea, es como que subestiman ¿cómo decirle? Margina, La posición social. Ajá. margina, claro. Entonces, ahora bien, pero a lo que voy, Idalia, es a esto, el criterio de lo público. Fíjense que no es lo mismo que en otras sociedades, ¿no? En otras sociedades, y voy a poner el ejemplo, Canadá, allá, porque a uno le explican también personas que viven allá, ¿va? Familiares, amigos. Allá lo público es de todos. Ese es un criterio que se maneja. Y lo Y maneja. también que supuestamente lo público es lo mejor. Correcto. En cambio, aquí hay un criterio en el cual lo público es lo peor que puede haber. Pero eso es una manipulación del término. Entonces, en sociedades como en Canadá, lo público es de todos, dice la gente. Y hay familiares, hay amigos que viven allá y dicen eso. Mira, allá es de todos. Hay gente que es rica y ocupa el sistema público de transporte. Es que, que eso yo creo que se podría lograr. Realmente aquí tuviéramos infinidad de cosas si uno no hubiera malversación de fondos. Y segundo, corrupción. Y segundo, si realmente pusieran a personas competentes en cada ministerio para que pueda administrar los recursos. Porque si bien así lo decía la señorita Medrano, que dijo que hay carros, hay muchas cosas que se le dan a jueces, a los diputados, o sea, infinidad de cosas, vales de gasolina y todo. En un país tan pobre. O sea, de verdad que una persona se sorprendiera de tantas regalías, por así decirlo, que le dan, que supuestamente ellos lo toman como prestaciones de ley y que si usted va a la empresa privada, la única prestación de ley que tiene un empleado es el seguro social y la AFP. En cambio, en otros lugares le dan hasta la gasolina, comida, de todo. Entonces, es lo que hemos querido en todos los gobiernos anteriores, que exista una austeridad. Eso es lo que se pretendía con el FMLN, después con todos los que han venido después. Creo que eso era con o sea, lo que queríamos ver es una austeridad en cosas que ya no tienen por qué ser, pero siempre existe el despilfarro de todo. Entonces, si no existiera eso, alcanzaría para darle salud y tener más empleados públicos que realmente den una buena atención. Enfermeras y enfermeros, empleados públicos. O sea, en cualquier área, licenciado, podrían haber muchas más personas. Imagínense, tenemos que contratar a empresas de otros países para que hacen el centro de San Salvador. O sea, otras empresas, es algo absurdo lo que se está haciendo. Entonces, sí, pero yo sé de que si yo contrato otra empresa, pero obviamente cuánto me vas a dar, porque yo te dé la licitación. Entonces, pero es algo totalmente absurdo, es una pérdida de valores y siempre seguimos poniendo a personas que no son idóneas. Entonces, pero ¿y qué vamos a hacer? Viene y es tan problemático porque viene otro periodo de elecciones y ¿de dónde sacamos a más personas? No hay de dónde. No hay que esas nuevas generaciones digan, voy a votar por este otro. No hay. Ese es el problema. Es cierto, estamos en una situación bien complicada. Pero volviendo al problema, estamos en un análisis crítico del Sistema Nacional de Salud
Y todas las aseveraciones que ustedes hacen son ciertas, tienen validez. Lo público en El Salvador es de nadie, dicen. Así dice la gente. Y por lo tanto, hagámoslo nada. Y como lo hacen nada, por eso es que tenemos esa percepción de lo público como algo malo y hasta re malo. Entonces, es un problema muy serio porque tiene que ver mucho con la cultura también. Con la cultura. Entonces, nosotros en la propuesta que estamos hablando, estamos en un repensar el sistema. Por eso es que decimos aquí, repensar el sistema, la orientación de ingentes recursos desde el Estado, es decir, desde el área de la salud, y que en el Producto Interno Bruto, que hoy por hoy no sobrepasa el 4%. Ese es bajísimo. Es bajísimo. Entonces, yo sé que esto da para más discusión. Lamentablemente, por razones de tiempo, no podemos enfrascarnos más. Porque el tiempo aquí es muy importante también tomarlo en cuenta. De tal manera que podemos caer en las siguientes conclusiones. Que al momento de escribir estas ideas, la crisis sociosanitaria COVID-19 se encuentra en lo que los especialistas llaman una situación controlada de su comportamiento y el Sistema Nacional de Salud en una situación constante de susceptibilidad al colapso dependiendo del comportamiento de la pandemia, disponibilidad escasa de camas en los hospitales, de respiraderos artificiales y la falta de medicinas, específicamente para enfermedades crónicas y prevalentes. Otro aspecto que no hay que pasar desapercibido es la acumulación de experiencia y conocimiento por parte de las profesionales de la salud y de la población y que ha resultado ser valiosa, lo que evidencia los planteamientos que hemos venido discutiendo en esta clase. Estamos a nivel de conclusiones. Que a 2 años del aparecimiento de la pandemia COVID-19 se ha avanzado sustantivamente en lo científico y en la salud preventiva, en el sentido de que ya existe la vacuna para enfrentar su propagación, aunque su acceso sigue siendo incierto para la mayoría de la población mundial, así como también en la vida cotidiana de la población. Los protocolos biosociosanitarios se han socializado e institucionalizado, puesto que el uso obligado de mascarillas, desinfectantes y el distanciamiento sociofísico han permitido configurar realidades extraordinarias en los espacios públicos y privados con todas las imperfecciones humanas que todo lo anterior conlleva. Otra conclusión, que se hace necesario entonces repensar el Sistema Nacional de Salud, pero a partir de una profunda reforma de salud que involucre necesariamente a los sujetos protagónicos de la salud de la sociedad salvadoreña: individuo, paciente, ciudadano, la familia y comunidad, trabajadores profesionales de la salud y el Estado, y que se traduzca en un pensar, sentir y actuar nuevos. Como resultado del consenso entre los diversos sujetos, se consolide el principio fundamental de universalidad de la salud, porque bajo la cobertura de dicho principio se puede lograr individual y colectivamente el derecho humano fundamental a la salud y deje de ser un privilegio de unos pocos y orientar los recursos necesarios y suficientes al rubro en cuestión en el Producto Interno Bruto de la nación. De nuevo, nos remitimos a que hay pocos recursos destinados a la salud. Siempre. Que solo impulsando la lucha consciente, colectiva, organizada y movilizada desde las entrañas de la sociedad civil, la reforma de salud y
la que se configura como un elemento indispensable, además de otros como la reforma tributaria y la reforma a las pensiones para el logro de una salud digna y decente, son necesarias para que haya también un cambio radical en el Sistema Nacional de Salud. Ustedes, como profesionales de la salud, deben de también impulsar lucha organizada. Por ejemplo, miren, esto es algo que yo lo voy a plantear como algo que ustedes deben de repensar a partir de ahora. Ustedes, al ser profesionales de la salud, en este caso de la enfermería, tienen que organizarse, tienen que estar organizados, porque vienen periodos muy difíciles en este país. Por favor, tengamos conciencia de eso. Ustedes, como profesionales aislados, se las van a hacer difíciles. Así como el compañero Luis Tobar nos mencionó, de que hay situaciones en las cuales él ve injusticias. Injusticias de cómo el sistema de salud da cabida a esas injusticias. O sea, ustedes, al pertenecer al Sistema Nacional de Salud, tienen que organizarse y emprender lucha social, que les va a implicar salir con otros gremios profesionales, llámense médicos, llámense obreros, llámense empleados públicos. Eso les va a llevar a conjugar lucha. Entonces, ese es algo que ustedes deben de tenerlo conscientemente arraigado. Eso yo se los estoy como vaticinando, que es necesario que lo hagan. Que con la aprobación y realización de una reforma de salud, ojo, mire, esto es muy importante, se va a poder orientar recursos para la contratación real de personal y de profesionales de la salud en situación de desempleo, que hoy por hoy es una realidad paradójica y apremiante, puesto que existe un déficit que habla por sí solo de la necesidad urgente de profesionales de la salud en la red pública de salud en general y de enfermería en particular. Entonces, hay retos, hay desafíos muy importantes que ustedes deben de tomarlos desde ya, desde ahorita que ustedes están en una formación académica. Deben de tomarlos en cuenta porque va a formar parte del contexto laboral que ustedes van a ir a engrosar. Yo en realidad no me imagino, yo no me los imagino a ustedes, ¿sí? Yo no me imagino a ustedes que al llegar al Sistema Nacional de Salud no se empapen de los problemas difíciles, complicados que tiene el sistema de salud en este país. No me los imagino divorciados de esa problemática. Así que la sociología, hoy esta tarde, la asignatura les propone eso, que ustedes deben de tomar también partido. Tomar partido en la realidad, en este caso, a favor de una reforma de salud y de que el derecho a la salud sea una realidad. Claro, hoy por hoy es como dicen, difícil. Es difícil. Pero yo solo me acuerdo de lo que decían los médicos y las enfermeras en el 97. El sistema de salud está enfermo, pero tiene remedio. Vamos a llegar hasta aquí y nos vemos el próximo jueves, ¿de acuerdo? Ok, Lick. Va a haber corto esta semana. Gracias, Lick. Bye, Lick. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias, Lick. Gracias, buenas tardes.